En este video vamos a describir brevemente las características y del significado del símbolo del signo de Piscis. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro muy interesante sobre astrología esotérica de un autor que se considera el más importante en materia de simbología astrológica, que es el doctor Oscar Adler. Este señor era un médico, era músico, era astrólogo, era teósofo, era filósofo y escribió quizás uno de los mejores libros sobre astrología, y se llama La astrología como ciencia oculta, que se puede conseguir en internet y que es ampliamente recomendable. Él describe las características del carácter de cada uno de los signos del zodíaco desde el punto de vista esotérico, o sea, lo que anteriormente se le enseñaba solo a los iniciados y era prácticamente secreto. Sin embargo, ahora esta información está a nivel de todo el público, así que cada persona de cada símbolo puede conocer con gran amplitud y con gran inteligencia qué tipo de carácter le imprime su signo. Sabemos que este carácter inclina pero no obliga, por supuesto. Y con relación al signo de Piscis, que es la era que la humanidad está terminando en este momento, que fue una era en la que la humanidad aplicó aquello que se llama la ley del perdón. O sea, la humanidad purificó su cuerpo emocional de todos los pecados del pasado, del polvo de la tierra. Por eso Cristo vino y explicó tan dulce y suave y sabiamente, nos trajo la ley del perdón para que la humanidad, que ya pasó 2000 años en aquello del mea culpa, se pudiera purificar su cuerpo emocional. Sin embargo, todavía no ha terminado completamente la era de Piscis, puesto que estamos empezando Acuario, pero las eras se superponen, o sea, 300 años antes de que terminara la era de Piscis, por allá en 1700, porque Piscis se supone que terminó cronológicamente en el año 2000, ya en 1700 empezaron a darse muestras de la época de Acuario y empezaron las primeras revoluciones industriales, y 300 años después del año 2000 todavía habrá alguno que reaccione en forma sentimental, en forma lacrimosa, en forma melodramática, apegados todavía al signo de Piscis. Afortunadamente, pues la humanidad está saliendo de esa era que era muy oscura y un poco lacrimosa y muy aburrida, si se quiere decirse. Ya estamos entrando en una era de desarrollo tecnológico y de desarrollo metafísico, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras vamos a analizar ese signo de Piscis, que es muy bello, que es muy diciente y que nos habla muchísimo acerca de el carácter de las personas de Piscis. Dice así el señor Oscar Adler, para comunicarnos el significado que tiene el símbolo de Piscis. Vemos que son pues dos peces que se entrecruzan, y dice lo siguiente: de entre las tres modalidades de la calidad acuática podemos considerar el signo de Piscis como el más desvalido. Sabemos que los tres signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, carecen de la protección que en el mundo material significa el cuerpo, viven pues fuera de la realidad. Pero mientras Cáncer y Escorpión logran conquistar el auxilio al desvalimiento del cuerpo psíquico desnudo, recorriendo para ello al medio humano que les rodea. A la naturaleza de Piscis, sin embargo, le faltan las energías adecuadas para la conquista de tal auxilio. O sea, le faltan totalmente, porque se le agotan y se le neutralizan en su lucha por establecer un equilibrio entre esas polaridades psíquicas, sea activa y pasiva. Es por esto que de entre los signos de agua, el de Piscis es el que envuelve
más profundamente al ser humano en lo psíquico, en lo sentimental, en lo melodramático, y lo mantienen así sujeto a una vida demasiado emotiva, demasiado psíquica, como una especie de sonámbulo, que no acertará a despertar de ese estado onírico, de ese estado de sueños, o como un soñador que no puede llegar al estado de vigilia. Tratemos de ver de cerca este estado, recorriendo a una imagen que tomaremos del símbolo del signo zodiacal correspondiente a Piscis, que son los peces. Los peces, pues, que componen este signo de Piscis, se disponen en el símbolo paralelos a sus ejes longitudinales, pero de manera tal que la cabeza de uno quede a la altura de la cola del otro, como vemos en el monitor. Así que este apareamiento nos recuerda involuntariamente a aquella unión de dos agujas magnéticas, que en la física se denomina par de agujas estáticas. Dice lo siguiente: cada una de estas agujas estáticas posee una fuerza directriz magnética propia, tiene, por así decir, su propio carácter, su propia estabilidad, pero al estar el polo positivo sobre el polo negativo y viceversa, el polo negativo sobre el positivo, el par de agujas pierden toda dirección. De esta manera, las fuerzas magnéticas parecen totalmente neutralizadas en ese par de agujas imantadas. Pero lo que ocurre en realidad es que tales fuerzas magnéticas se han desligado del magnetismo terrestre, con lo cual se hacen mucho más sensibles a las influencias más mínimas que se comuniquen a su alrededor por las alteraciones de las tensiones electromagnéticas. Aplicando este tecnicismo que es un poco enredado al ser humano, esto nos daría más o menos lo siguiente: el estado emocional no tiene dirección propia en la gente de Piscis, pero es extremadamente sensible a toda oscilación del alma, a toda vibración psíquica que le llegue del mundo circundante. Por eso la gente que nace en Piscis y que vivió en estos últimos 2 años eran excesivamente emocionales. Así que viven creyendo vivir una vida propia, pero viven una vida emocional ajena, que les fluye de las corrientes psíquicas del medio, una vida psíquica sugerida, como si fuese la propia. Así que esta vida psíquica ajena no se convierte empero en protectora de la vida psíquica propia, sino que se mezcla con esta, de manera que en el producto mixto resultante se esfuman poéticamente los límites entre ambas vidas psíquicas. Entonces, dijérase que el hombre de Piscis vive una vida, para decirlo así en términos de algunos autores, en que otro sueña por él. Vive, por así decir, su vida emocional y psíquica en forma pasiva. Padece su propia vida y la ajena. Al pronunciar Fausto, y esta es una cita de la literatura, ante la entrada de Margarita en la celda, las palabras siguientes: me embarga toda la miseria humana, y expresa de modo aproximado aquello que puede sentir el alma del hombre de Piscis al tener que soportar en la hora de su nacimiento una especie de encarcelamiento en su cuerpo humano que le es dado como propio, y es así que de por vida se encontrará pues en un estado que, en lo referente a la vida psíquica del medio que lo rodea, no convierta a este medio ambiente en una envoltura protectora, como pasa en Cáncer y Escorpión, sino que lo convierte en una especie de prisión perpetua, entre comillas, que, para emplear una palabra moderna, podríamos calificar como una especie de prisión preventiva. De esta forma, pues, de todas las personas de Piscis y de los últimos 2000 años son una especie de pacientes que viven una vida lacrimosa, pendiente de los sentimientos, pendiente de las amarguras, pendiente del pasado, y olvidándose de esta forma que la vida puede ser muy bella y que las emociones pueden ser equilibradas. Así que al terminar la era de Piscis, se supone que la humanidad ya terminó esta etapa, ya aplicó la ley del perdón, ya purificó sus estados emocionales y puede pasar en una forma más equilibrada, en una forma en que ya controle el agua, que es símbolo de las emociones, a una etapa más tranquila, más bonita, que es la era de Acuario.